¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Judicial. Estamos en la exposición Para Todas las Mujeres, que está en el segundo Juzgado Laboral de Santiago. Una obra que cuenta con 4 cuadros principales y varios recortes del artista Kaelí Lazo y la funcionaria del Poder Judicial Natalia de Ascuénaga. Desde acá, los invitamos a revisar titulares. Ley de Inclusión Escolar entró en funcionamiento y promete evitar discriminación de estudiantes. Más de 130.000 recursos de protección contra las alzas de las ISAPRES hubo el año 2015. Fin a la selección y al copago son algunas de las indicaciones de la Ley de Inclusión Escolar que entró en funcionamiento el 1 de marzo. La normativa cambia el sistema escolar evitando la discriminación a los estudiantes de cualquier tipo, una situación que antes era zanjada por la justicia. En 2011 no le renovaron la matrícula a una alumna del Colegio San Juan Bautista de Macul. A pesar de sus altas calificaciones, no cumplía con el espíritu bautista según sus profesores. Los padres presentaron una acción cautelar que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago. El Tribunal de Alzada falló que el establecimiento actuó de manera arbitraria e ilegal, indicando que la negación de la matrícula fue justificada mediante criterios antojadizos y poco objetivos. Los tribunales han debido pronunciarse en decenas de casos como el de esta alumna en los últimos años. En lo que sí hubo intervención de los tribunales fue que se declaró que la cancelación de la matrícula que se había producido respecto a algún alumno por indebida conducta de esto al colegio no era legal. La cancelación de matrículas, suspensiones y expulsiones son decisiones que toman los establecimientos para sancionar a los alumnos que infringen las normas de conducta. Sin embargo, muchos de los estudiantes afectados han recurrido a la justicia para revertir estas sanciones que consideran arbitrarias. En la mayoría de los casos, los tribunales fallaron a favor del derecho a la educación. La nueva Ley de Inclusión Escolar garantiza la no discriminación y pondría fin a estos procesos judiciales. En la nueva ley, esto teóricamente va a haber un organismo fiscalizador que se va a preocupar de regularlo ex ante. Siempre la actuación, en cambio, de los tribunales se produce cuando ya hay un conflicto que hay que resolverlo. Lo que hace es tratar de modificar, generando mayor inclusión en los establecimientos educacionales y en el sistema educativo. La normativa comenzó a operar en marzo y será implementada gradualmente. Entre sus principales características está el regular la admisión de los estudiantes, eliminar el financiamiento compartido y prohibir el lucro. La ley indica que no podrá cancelarse la matrícula por motivos académicos, políticos o ideológicos, tampoco por causales económicas o por necesidades educativas especiales, ni menos porque el estudiante tenga bajo rendimiento. También los procesos de expulsión quedan más reglamentados. Se exige que antes de expulsar a un estudiante tenga que haber un proceso que justifique de manera objetiva esa medida y que se permita también la apelación del estudiante y sus familias. Solo el director del establecimiento podrá decidir si expulsa o cancela la matrícula cuando un estudiante tiene problemas con el entorno escolar. La decisión debe ser notificada al apoderado por escrito, quien podrá solicitar la reconsideración. La expulsión solo será justificada por informes psicosociales. Esto debe llegar al Ministerio de Educación, quien deberá reubicar al afectado. La implementación de una unidad especializada y fijar los honorarios de los abogados son parte de las medidas con que el Poder Judicial ha enfrentado la gran cantidad de recursos de protección ingresados por las alzas en los planes de las ISAPRES. Un tema que preocupa al presidente de la Corte Suprema, quien pidió colaboración a los otros poderes del Estado durante el inicio del año judicial 2016. Solo en el último año, el 91% de los 147.000 recursos de protección ingresados a las Cortes de Apelaciones del país fue contra alguna ISAPRE y sus alzas unilaterales. Santiago concentra la mayoría de estos recursos, lo que obligó a su Corte de Apelaciones a crear una unidad dedicada a resolver estos casos en el año 2011. Particularmente esta unidad se creó por el gran volumen que se ha ido presentando de este tipo de recursos contra ISAPRE, contra el alza de plan de ISAPRE. Según datos de la Unidad de Protecciones de la Corte de Apelaciones de Santiago, el aumento promedio por ingreso es de 20.000 recursos al año. De esta forma, el jefe de la unidad sostiene que la modernización digital ha sido clave para apoyar la tramitación. La unidad desarrolló, junto con informática de la Corporación Administrativa, un software, o sea, un sistema que permite tramitar
el recurso de protección íntegramente digitalmente, sin pasar por papel. Por lo tanto, no se arma un expediente físico, como eran antiguamente estos, ahora son exclusivamente digitales. Para frenar este creciente ingreso, el presidente de la Corte Suprema hizo un llamado a las autoridades de gobierno y parlamentarias para regular este sistema que no resguarda los intereses de los afiliados. Problemática que debería ser asumida con una política pública del sector salud y también del sector justicia, con lo que por cierto se eliminaría este enorme ingreso de causas que importa un costo material y personal en los términos ya expresados. El costo por mantener funcionando la unidad de protecciones al año es de $1 millón. Desde la Superintendencia de Salud concuerdan en la necesidad de tomar medidas urgentes. La judicialización hoy día lo que significa es una suerte de control de una percepción generalizada de abuso, pero que la solución está en el cambio justamente de las reglas del juego, del marco regulatorio. Y en ese sentido nosotros hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y la SECPRES para tratar de generar un proyecto de ley que le dé solución definitiva a este problema. Por ahora, el proyecto de ley mencionado por el superintendente está en etapa de redacción, a la espera de ser considerado una iniciativa que no genere efectos colaterales al actual marco regulatorio y transparente los criterios de las ISAPRES en los precios. Mientras no existan medidas concretas, tanto el Poder Judicial como los expertos prevén que el aumento de recursos de protección continuará. Es un proceso eficaz para los afiliados que no genera costos adicionales y el promedio de tramitación no excede los 60 días. El brutal crimen del joven Daniel Zamudio, ocurrido en marzo del año 2012 a manos de jóvenes neonazis, impactó a Chile entero. El repudio a este ataque homofóbico llegó a tal punto que el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera decidió promulgar una ley que establece sanciones contra aquellos que cometan actos de discriminación. En marzo de 2012, Daniel Zamudio, un joven homosexual, murió a los días de recibir una golpiza por parte de jóvenes neonazis. El brutal ataque generó impacto e indignación en la sociedad chilena, la que comenzó a presionar para legislar en contra de la discriminación. El gobierno de la época promulgó en pocos meses la Ley 20.609, que instauró un mecanismo judicial y medidas contra la discriminación. Las circunstancias en que esta ley fue aprobada fueron lamentables, porque fue una ley que estuvo mucho tiempo en el Congreso y que solo, el ataque a Daniel fue en febrero y ya en junio contábamos con esta ley. Y eso generó un sinnúmero de cuestiones que dicen relación con que esta ley se promulgó muy rápido. Aunque la motivación de la ley fue el homicidio de un joven homosexual, la ley antidiscriminación va mucho más allá y asegura a las personas no ser excluidas no solo por su orientación sexual, sino que también por su raza o etnia, su situación socioeconómica, su ideología, su sexo, identidad de género, discapacidad, estado civil, nacionalidad y apariencia, entre otras. La ley vino a establecer una regulación específica sobre cuando se tratan de actos de discriminación en la legislación chilena y regular una acción especial o específica frente a estos actos. Sin perjuicio de ello, nosotros ya Chile tenía, a través de la Constitución Política de la República de Chile y a través en particular de los tratados internacionales, una regulación sobre la discriminación. ¿Por qué nuestro país necesitaba una ley que sancionara la discriminación? Las leyes que son muy específicas hablan de las costumbres que tiene un mismo país. Si fue necesario redactar una ley sobre discriminaciones, porque evidentemente en Chile hay casos de discriminación graves que ameritan que se haga una legislación. En el mundo, otros países cuentan con esta legislación. Por ejemplo, Brasil en 1830 despenalizó la homosexualidad y además castiga con multas y penas de cárcel actos discriminatorios de cualquier tipo. Lo mismo en Sudáfrica desde 1994, México en 2003 promulgó una ley para eliminar la discriminación y en Alemania existe Ley General de Igualdad de Trato. Lo único que lamento de la forma en que se llegó a la ley es que se llegase, como en muchas de las legislaciones del último tiempo, a partir de casos concretos y de discusiones que de alguna manera anulan la posibilidad de un análisis más sólido. Creo que es muy mala idea de los legisladores ponerle nombre a las leyes
aprovechar casos específicos para levantar una ley que se hace finalmente de alguna manera para el caso. Un acto discriminatorio puede ser denunciado por la persona afectada u otra cercana a ella en un plazo de 90 días. El tribunal pedirá informe al denunciante y denunciado para fijar una audiencia en la que los llamará a conciliación. De no ser así, el juez abre un periodo de prueba. Si el tribunal declara acto discriminatorio, la multa contra el denunciado será de 2 a 20 UTM. Básicamente las medidas que puede establecer el tribunal es una sentencia que puede ser apelable y va a determinar si se ha existido un acto de discriminación, básicamente, en este caso. Y bueno, lo que tiene que hacer el tribunal es básicamente dejar sin efecto el acto discriminatorio. Hasta ahora, la cifra más elevada de denuncias relacionadas a actos discriminatorios fue registrada en 2014 con un total de 56 en los tribunales civiles del país. Chile está suscrito a diversos instrumentos internacionales que protegen y promueven los derechos de las personas en situación de discapacidad, cifra que en nuestro país corresponde al 12,7%. Precisamente la Convención de los Derechos del Niño dedica un artículo específico para orientar a los estados a que impulsen políticas de inclusión y protección. El Poder Judicial de Chile presenta Nuestros Derechos. Hoy veremos el artículo 23. Artículo 23. Los derechos de los niños discapacitados. En el caso de ser discapacitados, tenemos derecho a vivir de la mejor manera posible, a que nos respeten y hacer cosas de niño, como por ejemplo, ir al colegio y jugar. Nuestro país debe reconocer el derecho de los niños discapacitados para que recibamos un trato especial y podamos vivir bien. Además, debe ayudar a nuestros papás, si es necesario. Esta ayuda debe ser gratis para que podamos educarnos, capacitarnos, vivir saludables, tener un tratamiento y entretenernos como todos. Finalmente, es importante que sepamos que todos los países deben trabajar juntos para que todos los niños discapacitados vivamos súper bien. Ese fue el artículo 23. Nos vemos en el próximo capítulo de Nuestros Derechos. Les presentamos el bloque de contingencia que reúne diferentes informaciones ocurridas esta semana en el Poder Judicial. Hasta la Corte Suprema llegó la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fríes, con el objetivo de saludar al presidente de la Corte Suprema, ministro Dolmetsch. Durante la reunión fueron planteados temas que tienen que ver con la agenda del instituto, los que van de la mano con asuntos de la Corte Suprema. Además, abordaron la crítica condición carcelaria del país. La verdad es que nosotros estamos yendo a las cárceles, hemos publicado nuestros informes, sabemos cuáles son las condiciones y también alertarlo de el número de casos de tortura que nosotros estamos presentando entre los tribunales de justicia. Ministros del Tribunal de Propiedad Industrial llegaron hasta la Corte Suprema para saludar a su presidente Hugo Dolmetsch. Esta institución no forma parte del Poder Judicial, pero está sujeta a la vigilancia de este. Además, como es tradición, profesores normalistas visitaron el Palacio de Justicia para conversar con la máxima autoridad judicial, quien también ejerció como educador. Autores de la justicia de la Corte Suprema de Guatemala visitaron al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. Durante la reunión conversaron sobre temas penales que tienen similitud entre ambos países y sobre cómo funcionan los tribunales industriales, razón por la que viajaron al país. El objeto de estar acá en Chile es conocer todo lo relacionado con el medio ambiente. Estamos sumamente interesados en preservar el medio ambiente en Guatemala y sobre todo nuestro hermoso departamento de Petén, que es donde se encuentra la biosfera maya. Es un lugar muy hermoso que la verdad es uno de los pulmones que todavía tiene América. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, recibió un homenaje de parte de los integrantes del Departamento de Bienestar de Santiago que encabezó durante 8 años. La modernización del servicio y un notable aumento de afiliados y beneficios son parte de su gestión. Todos coincidieron en que el liderazgo del ministro Dolmetsch ayudó al crecimiento del departamento. Bajo su mandato, este departamento se desarrolló y obtuvo muchos logros que han ido en beneficio de todos los asociados.
Lo fundamental y por qué ha querido hacerse este homenaje dice relación con reconocer las calidades personales del ministro señor Dolmetsch. Es el primer ministro que está tantos años con nosotros, fueron casi 8 años, generalmente estaban sus 2, 3 años, pero él nunca nos quiso dejar, siempre estuvo ahí con nosotros, ayudándonos en todo, orientándolos. Es una persona muy buena, muy sencilla, ya participó en varias ocasiones con nosotros en la oficina. Hemos avanzado una enormidad, hemos logrado aquello que ni siquiera muchas veces imaginamos, pero esto ha sido el trabajo de todos, no es un trabajo mío. Este es lo bueno que tiene cuando las cosas van bien, ¿no? De todo le echan la culpa al que está arriba. Todo lo hizo él y en realidad no lo ha hecho todo. El Departamento de Bienestar tiene por objeto apoyar a sus asociados y también a los funcionarios del Poder Judicial mediante convenios, seguro médico y préstamos para determinadas situaciones, entre otros beneficios. 2 meses duró la creación de la exposición Para Todas las Mujeres, la que estará de manera permanente en el segundo juzgado laboral de Santiago. Esto gracias al aporte realizado por la Asociación de Magistradas Chilenas y el Poder Judicial. Desde aquí nos despedimos, dejando los invitados a que sigan comunicándose con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. Que estén muy bien.